Vínculas, la radio de IES Valle de Uco. Ya comienza. Elegimos hablar de esto. Tiempo de escucha estimado, 20 minutos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí estamos en el espacio de la radio, la FM Vínculos, la radio socioeducativa del IES 9015 Valleduco. Acá estamos con este nuevo programa, un programa especial de Elegimos hablar de esto, en nuestra 8ª temporada, un espacio dedicado a plantear las situaciones y problemáticas de las violencias sufridas por mujeres, por la comunidad LGBT, y por cualquier situación y lo que nos demande la agenda propia del país. Entonces, en este caso, este programa va a estar destinado a el tratamiento de una situación del lesbicidio de 3 mujeres, para lo cual estoy acá junto con mi compañera Lore Rosales. Hola Lore, ¿cómo estás? Hola Lili, buenas tardes, ¿qué tal? Y hemos invitado a una especialista y con quien hemos compartido ya otros espacios en la radio, y estamos muy contentos de recibir a Renzo Martinelli. ¿Cómo estás, Renzo? Muy bien, ¿ustedes cómo andan? Muy bien. Bueno, Renzo, para que sepan, es el coordinador del espacio de diversidad de la Municipalidad de San Carlos. También es psicólogo del Servicio Infanto-Juvenil del Hospital Tagarelli. Poniendo en contexto el tema que vamos a conversar hoy, tiene que ver con el triple lesbicidio ocurrido en Barracas, en Buenos Aires, el pasado el 5 de mayo. Eran las 23:30 horas cuando justo Fernando Barrientos provoca este lesbicidio. Vivía en el mismo hotel que las víctimas, Pamela Cabas, Roxana Figueroa, Andrea Amarante y Sofía Castro Riglos. Este hombre arrojó un explosivo casero a la habitación en la que se encontraban estas 2 parejas de mujeres lesbianas. Las mujeres intentaron salir, pero su agresión bloqueó la puerta. A causa de las quemaduras, Pamela falleció horas después del ataque. El 8 de mayo, Roxana perdió la vida y 4 días después de estar en terapia intensiva, Andrea falleció. Hasta el 17 de mayo, Sofía Castro, la única sobreviviente, seguía internada en el hospital recuperándose de las heridas que le afectaron las manos y la cara. Según el informe del Hospital del Quemado, donde está internada, trabajan de manera conjunta para brindarle atención necesaria en el tema de salud mental, pues desde el ataque Sofía ha estado en shock. Bueno, este es el marco de la noticia, que es mucho más profunda, pero esto es lo que nos ha provocado y motivado a hacer este programa. Sí, una noticia muy triste, muy dura, que tiene algunos componentes que podemos rescatar. Por ejemplo, que ya habían denuncias previas a este acto, o sea, las mujeres ya habían sido agredidas por esta persona. Otro condimento que tiene esta noticia es que el Estado Nacional, no reconoció la desigualdad de género en estos homicidios, ¿sí? La igualó a cualquier otra muerte, a cualquier otro homicidio. Y lo llamativo también de esta noticia es cómo se pudo detectar la falta de redes familiares, sociales, de amigas, de amigos, de amigues, que justamente dan cuenta del aislamiento, la expulsión y la discriminación de estas mujeres por su orientación sexual. Entonces es una noticia que trae como muchos condimentos para analizar y bueno, qué es lo que vamos a tratar de hacer con Renzo. Bueno, Renzo, ¿qué lectura haces vos desde tu experiencia, desde tu trabajo profesional en el terreno con esto que ha sucedido? Una lectura bastante compleja en función de los contextos que estamos transitando. El otro día hablábamos de cómo generar espacios de resistencia ante estas cuestiones, ¿no? Podemos volver un poquito a la construcción un poco de la identidad, ¿no? Porque a veces se anula hasta esta cuestión de esta identidad, de esta orientación, que a veces termina definiendo lo que uno es. Cuando uno empieza a crecer, el lenguaje nos estructura, ¿sí? Nos da como una cierta identidad, empezamos a entender que es un objeto, que es
una cuestión relativa a cada uno, cómo vamos armando nuestro propio guión, nuestra propia historia. El lenguaje nos atraviesa y nos da un sentido, ¿no? Lo podemos ir nombrando. Y hace tiempo que esto se viene nombrando, ¿no? Y cuando me refiero a esto son las diversidades, son los colectivos, son las mujeres, son los pobres, ¿sí? Desde un lugar distinto, desde un lugar de lo marginal, de lo oculto, ¿sí? Se vuelve a sacar de la esfera y se vuelve a ocultar, ¿sí? Entonces empieza a aparecer como esto no nombrado. Entonces empieza a haber una identidad corrida de este lugar y empezamos a vernos como invisibilizados de vuelta, ¿no? Como este no lugar que ocupamos. Creo que un poco estas mujeres tratan de encontrarse y apoyarse en estos espacios de resistencia, ¿no? Inclusive esta pareja invita a la otra pareja a convivir en este espacio, ¿sí? Porque estaban en situación de calle. Entonces ya las invitan a formar parte de este lugar. Y esto se vuelve una lectura muchísimo más compleja cuando empezamos a entender que nos tenemos que juntar para poder estar vivos. Cuando nuestra construcción de nuestra vida se va a generar una resistencia tanto como simplemente poder mantenernos vivos, ¿sí? Recuerdo hace un par de años, desde también la militancia del colectivo LGBT, muchas de las consignas siempre están englobadas en aquí estamos presentes, no, aunque nos invisibilicen, acá estamos vivos, vivas, vives, resistiendo. Y hoy el eje pasa tan simple a esto de decir, bueno, no me gusta lo que sos y te ataco. Está habilitado el odio como una discursividad. El odio anulando lo que uno es, anulando el sentido que le generan los espacios de la vida colectiva, de la vida social. Es aterrador, podría decirse, ¿no? Cómo nuestra construcción de nuestra psique y la de nuestros adolescentes y nuestros niños están influenciados por este discurso. Ahí está el maricón, que siempre ha estado, pero hoy estamos problematizados porque es un estado que avala. Habilitados, digamos, ¿no? Habilitados. Se habilita este discurso desde todos los espacios. Habilitado y aceptado, porque no es que ha sido un abordaje preocupante, es como simplemente pasó, ¿no? Es un espacio que termina siendo garante, hasta diría, suena medio fuerte, ¿no? Decir el Estado garante del odio, ¿no? Pero termina haciéndolo. Tenemos un presidente que nos hace tanto, usa este lema de la motosierra para recortar todas estas cuestiones, donde las políticas públicas pasaran simplemente en estabilizar, déficit cero, ¿no? Lo demás no importa. No hay humano. No hay humano. Menos humano diverso. Sí, aún, si le más sumamos, complejo. En una de las notas que leí decían, no solamente eran lesbianas, eran mujeres y eran mujeres pobres. Atravesados por varias variables. Que construían esta disidencia, ¿sí? Este lugar. Todo lo que justamente se quiere ocultar. Los pobres están por un lado, las lesbianas están por allá, ¿no? Las mujeres ni hablar, ¿sí? Entonces, cuando deja de ser política pública el derecho a la inclusión, los espacios, y se vuelven como invisibles, y ahí comienzan estas cuestiones, ¿sí? Donde vuelvo a hablar del vocero presidencial, donde, bueno, no hacemos diferencia de lo que pasó, todo crimen es repudiable, ¿sí? Sí, obvio, todo. Pero esta cuestión va tan puntual como darle una identidad y fue un lesbicidio, ¿sí? Porque fue una condición dada por su orientación, no simplemente. Claro. No tener en cuenta la interseccionalidad que hay en esta muerte. De hecho, bueno, el tuit, que es su plataforma de resistencia, se podría decir, ¿no? Era como, bueno, buscar en la Real Academia Española la palabra lesbicidio. Exacto. No arroja resultados, ¿no? Invisibilidad nuevamente. No existe. No existe. Y por eso fue mi introducción a hablar de esta identidad y esta palabra que le da sentido a lo que somos, ¿no? Que va nomenclando y le va dando identidad a los seres humanos. Vamos escribiendo nuestro guión, nuestra historia, nuestra narrativa en función de eso. Preguntarte cómo transitan las personas del colectivo sus vidas, en sus espacios de formación, de educación, comunitarios, familiares. ¿Tienen realmente miedo a que les pueda suceder algo así? ¿Esto ha generado en ellos un temor, un miedo a esconderse, a volver a guardarse? Digamos, ¿cómo impacta en la vida de esas personas este suceso? Claramente vuelvo a conectar con el miedo, ¿no? Yo siempre, cuando hablo del miedo, hablo de las reacciones que tiene el miedo, que son reacciones muy básicas, ¿sí? Enfrento, me paralizo, ¿sí? O me oculto, me corro, ¿no? Y hoy estamos muchos desde la parálisis del
quedarnos ahí, no de huir del lugar. Realmente se respira mucha tensión, mucho miedo, porque esto no fue azaroso, fue algo premeditado, una bomba casera, algo que ya se venía anticipando, ¿no? Y sobre todo la cobertura, o la no cobertura de lo que pasó, fue levantado por muy pocos medios, ¿sí? De hablar de esto. Fue como, bueno, volvemos a lo mismo, invisibilidad. Y es complejo porque realmente se respira esto, ¿sí? Antes, vamos a decir que estábamos en la sociedad más progresiva del universo, ¿no? Pero Argentina era pionero en muchos derechos, en materia de derechos e inclusión, ¿sí? Y hoy inclusive ni siquiera pareja dándose la mano, ni siquiera una demostración afectiva en la calle, ¿no? Por este mismo miedo, este rechazo. Esto ha habilitado en las discursividades, ¿sí? Tengo amigas y amigas del colectivo que realmente viven con mucho temor esto que sucede. No sé si besar a mi pareja, no sé si decirle algo, cómo mantener la distancia. Volvemos un poquito, ¿no?, a esto ochentoso de solo en los espacios privados se puede vivir esto que hoy se estaba volviendo más público, que era la visibilidad de la diversidad como tal. ¿Cómo afecta la psiquis de las personas tener que esconderse en la sexualidad o en la afectividad? ¿No? Sí, y lo vuelve bastante complejo en tanto al miedo que premia en la psiquis, ¿no? Porque es lo mismo, volvemos a estas reacciones del miedo, ¿no? De estar todo el tiempo perseguido, de estar todo el tiempo preocupado, alerta de lo que pase, ¿sí? De repente dar un beso significa mirar para los costados a ver si alguien te está observando, ¿sí? De hablar de los comentarios al pasar, maricón, trolo, lesbiana, ¿no? Perdón las palabras, un poco de lo que se vive y se experimenta en la calle, ¿no? Este señalamiento, esto que sigue reduciéndose simplemente a una cuestión tan básica como mi deseo afectivo, ¿sí? Volver a anular lo que uno es, ¿sí? Me recuerda mucho a estos espacios cuando tenés discusiones o encuentros con personas más grandes. Era como, bueno, nosotros nos teníamos que ocultar, era una cierta fiesta en algún momento, terminaba ahí, todos volvemos a la normalidad, ¿no? Como instaurar de vuelta este binarismo del hombre fuerte que resiste, que no puede mostrar un sentido, y bueno, esta mujer también más oculta, más ahí sumisa, también llevado a las cuestiones de la identidad sexual. También tenemos que seguir manteniendo estos papeles, ¿sí? Este binarismo, este papel sostenido de este hombre que tiene que estar así congelado, frío, y no poder volver a demostrar esto, ¿sí? Y en las consecuencias de la psique es terrible tener que amar un personaje todo el tiempo para poder pararse ante la sociedad, ¿sí? Es como que tengo que escindir esto que me pasa para poder simplemente caminar tranquilo por la calle. Sí, y también cómo repercute en las adolescencias, ¿no? Porque ahí estamos hablando a lo mejor de alguien que tiene como mayor claridad en su decisión, en su orientación, pero cómo repercute también en aquellos y aquellas adolescentes que están tomando decisiones, que están, digamos, confundidos, o en cómo sacarlo a la luz en un contexto así, ¿no? Y tomando también lo compleja que se vuelve la adolescencia, en la construcción de la identidad, de los límites, de empezar a entenderse en un otro social, ¿no? Que creo que es el gran paso que hace la adolescencia, poder verse en un otro social. Y hoy está complicado eso, digamos. Súper. Lo vemos por ahí en el hospital, ¿no? En el servicio de salud mental. Las problemáticas son todo el tiempo el bullying, los acosos, que son previo, ¿no?, a estas cuestiones que tienen que ver ya con algún intento de autoeliminación, algunas cuestiones que van más allá, ¿no? Es la acción de toda la angustia puesta. Lo empezamos a ver previo. De hecho, hemos empezado a hacer un sondeo en algunas instituciones educativas para ver, bueno, qué les gustaría que pudiéramos trabajar desde la salud mental, desde lo promocional o lo preventivo. Y las instituciones automáticamente es el bullying. ¿Sí? Esto hablando con los mismos pibes. O sea, hoy por hoy lo que más les preocupa a las instituciones de nivel medio o primarios también es el bullying que sufren los estudiantes. Sí. Y el año pasado era la ansiedad en los espacios, los ataques de pánico en el aula. Y hoy el foco se cambia a la intolerancia que hay en los espacios. Esta intolerancia que se replica desde los medios de comunicación, desde las políticas públicas. Esta misma intolerancia se traslada al aula. Al aula. Y la escuela es la principal receptora de la realidad de los chicos, ¿sí? Es donde por ahí en la sala de profesor uno termina discutiendo, ¿no?, estas cuestiones, y es como, lo quieras tapar o no, lo quieras trabajar o no, la realidad se mete. Si no es por la puerta, es por la ventana. Y se mete, y interactúa en tu aula, y se muestra en lo que estás dando, ¿sí? Por más que de matemáticas, de biología o de sociología, ¿no? Se mete. ¿Y qué hacemos con esto? ¿Lo negamos, nos corremos o nos hacemos cargo? El otro día con la directora de una escuela puntualmente hablamos de estas cuestiones. Y es como, bueno, empecemos a trabajar acá, algo está pasando, ¿sí? Y en este sondeo que hacemos desde el servicio es empezar a notar esta intolerancia que hay. Siempre
se marcó un poco esto, pero fue bajando. ¿Sí? Hoy estadísticamente han aumentado un montón, se pasó de un 3 a un 17%, lo que se logra registrar. Claro, ¿sí? Lo que se habla, lo que se ve. Lo que se logra registrar y ver en las instituciones. Imagínense todo lo que se nos está escapando. Lo que se hace. Bueno, seguimos con Renzo trabajando el tema de la diversidad con respecto a esta noticia de el lesbicidio de 3 mujeres y una que quedó muy grave por discursos y causa de odio. Renzo, te queríamos preguntar ¿cómo evaluás el tratamiento que le dieron a la noticia? ¿Sí? ¿Tuvo suficiente difusión? Y la que tuvo, ¿qué perspectiva tuvo? Y le vuelve bastante alarmante, ¿no? Volvemos a lo mismo, este ocultamiento, esto que no se tiene que mostrar, ¿sí? O se va a enojar el presidente, pareciera. Claramente volvemos al mismo concepto de simplemente hacer de cuenta que no pasó, ¿sí? Hacer de cuenta que no estuvo, que lo que pasó fue un incidente. Bueno, luchamos todos los días para que no haya estos incidentes. Claro, o que todas las violencias son iguales. Claro. Cuando no son todas las violencias iguales. No son, por eso se empieza a dar esta identidad, ¿no? Antes eran homicidios, hasta que empezó a hablar de la carátula de femicidio, ¿no? Porque era por el hecho de ser simplemente mujeres. Sí. Hoy estamos hablando de un lesbicidio, porque fue por su condición de su identidad, ¿sí? De su construcción sexual. Ese fue el motivo para argumentar esta cuestión. Y en torno a los medios, lo que se pudo cubrir fue casi nada, fueron medios más independientes, que fueron cuestionando un poquito más. Inclusive en un proceso de hacer un poquito de sondeo, terminé llegando hasta diarios españoles que habían tomado la noticia, mensajes de instituciones, de chicos hablando de esto. En Colombia se había hecho hasta una marcha en Bogotá. En Bogotá, bien, vi algunas cuestiones de México también. Bueno, México también tiene una gran tasa de femicidio, ¿no? Es una cultura muy machista, como Argentina en su momento también lo fue, hoy sigue, más que nunca creo, me parece, ¿no? Que es una gran lucha y una gran resistencia, pero viene dándose desde este lugar. Hubo más cobertura de medios internacionales que los propios medios locales, y los que lo tomaron, capaz que fue un subtítulo en un graph que pasó por abajo, muy pocos diarios. Vuelve a lo mismo, a ser alarmante el punto de cómo estos discursos de odio se están instaurando entre nosotros y lo estamos viendo pasar al lado. Sí. Respecto a eso, ¿cuál es la tarea de los espacios educativos como como los institutos a nivel superior, como los espacios donde trabajás? ¿Cuáles son los desafíos actuales, ¿no? ¿Cómo tenemos que trabajar esto? ¿Cuál es en esto de la temática de la diversidad, ¿no? Creo que lo primero es visualizándolo, entendiendo qué pasa, qué sigue pasando, ¿sí? Y es algo que necesitamos poner sobre la mesa, los discursos que se están legitimando, ¿sí? Lo vemos un montón en las instituciones. A mí cada vez que me siento a hablar por ahí con maestras, porque trabajo más con niños, es la falta de formación en salud mental, es la falta de formación que hay en los programas, ¿no? ¿Y por qué no estamos hablando de esto hoy? ¿Sí? Tenemos maestras que hay un niño que tiene una conducta distinta a lo esperado, no, demos la intervención, trabajémoslo desde acá. Ni hablar de las infancias trans, ni hablar de todas estas cuestiones que son totalmente invisibilizadas, porque tampoco hay desde la formación, ¿no? Pensándolo en las instituciones, pensándolo como instituciones formador de formadores, ¿no? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa que no podemos hablar? ¿O qué pasa que no encontramos como una necesidad de generar un espacio para hablar de salud mental, para hablar de cuestiones que tienen que ver con la identidad, ¿sí? A lo sumo lo vemos en los postítulos o las especializaciones que van por fuera de la formación de base. Claro. Sí, porque a uno le interesa hacerlo como una motivación personal. Algo voluntario. Claro. No está en la formación de base. Sí, no pensemos simplemente en ESI, que está siendo cuestionada, cuando ya parecía que era algo indiscutible y necesario en las formaciones, hoy está siendo cuestionada. Sí, bajo el concepto de esta ideología de género, esto que te vienen un poco a imponer. De hecho, hay una línea telefónica para hacer denuncias por adoctrinamiento. Adoctrinamiento. Exacto. Tremendo. Preocupante y alarmante, sobre todo. Bueno, la verdad que me quedo con dos ideas de todo lo que ha comentado Renzo. Uno, esto de el espacio de resistencia. Es importante pensarlo así, ¿no? Decir, ya necesitamos resistir, y desde estos grupos diversos, digo, cómo cada vez va a ser más presente esta necesidad de contenernos, detenernos. Y también me quedo con esta idea de que nosotras pensábamos que los derechos una vez conquistados eran para siempre,
Y este programa de hoy nos trae esta idea de que no, que hay derechos que se pueden perder legalmente, institucionalmente o socialmente o legítimamente. Y bueno, ¿y cómo hacer para seguir en la lucha de estos derechos que pensamos que ya estaban conquistados y bueno, hoy están nuevamente puesto en cuestión, atacados. Puesto en cuestión, ¿no? Bueno, muchas gracias, Renzo, por haber estado acá. Sabemos que has andado corriendo para poder llegar, así que te agradecemos. Te vamos a convocar cada vez que estas noticias nos traigan a la temática acá en la mesa. Gracias, Lore. Gracias, Darío, del otro lado. Y bueno, seguimos porque la propuesta de este año es estar atento a lo que ocurre para poder ponerlo en la mesa y visibilizar lo que nos sucede. Bueno, aquí estamos entonces, terminando este programa de Elegimos Hablar de Esto. Mi nombre es Liliana Tulis, junto con Lore Rosales hacemos este programa que desde el espacio del Área Social y Políticas Estudiantiles del IES 9015 Valledupco y del Postítulo de Género y Educación del Vera Peñalosa. Muchas gracias, seguinos, escuchanos en YouTube, seguinos en las redes. Muchas gracias y hasta nuestro próximo encuentro. Este y todos nuestros contenidos, encontralos también en Spotify y Google Podcast.